Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edinson Gutiérrez y espero estés pasando un excelente día lleno de alegría y gozo. Bien, el día de hoy vamos a estudiar algo que es muy importante para la vida del cristiano y que es necesario que conozca. Uno como cristiano debe conocer. Y es acerca de la salvación. En este caso específico vamos a estudiar lo que es la soteriología. Primero, para abordar este tema, vamos a tener en claro el concepto de lo que es soteriología. Bien, soteriología es la rama de la teología que estudia la doctrina de salvación, centrada en la persona y obra de Jesucristo y de cómo se hace posible la salvación espiritual en él. O sea que a grandes rasgos, la soteriología es aquella que estudia cómo se hace posible la salvación espiritual en nosotros a través de la obra que hizo Jesucristo en aquella cruz del Calvario. Amén. Bien, la palabra es muy clara en el versículo 16 del capítulo 3 del libro del Evangelio según Juan, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora vamos a estudiar un poco qué es lo que hace referencia a este versículo. Creo que todo cristiano lo conoce, pero vamos a estudiar un poco acerca de lo que está hablando este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Así comienza este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Este inicio del versículo nos está mostrando el valor que tenemos para Dios, por lo que Él ha creado un plan de salvación, porque de tal manera, o sea que su amor es mucho grande, es mucho más grande de lo que podemos dimensionar. Y sigue diciendo el versículo, que ha dado a su Hijo unigénito. Esto me lleva a pensar en los sacrificios que debían hacer las personas anteriormente para obtener el perdón de Dios por sus pecados y sus actos, además de ceremonias y ordenanzas, todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, todo esto, para obtener el perdón de pecados se debía realizar unos sacrificios anteriormente en el Antiguo Testamento. Esto se conoce como la expiación, ¿cierto? Entonces, Dios dio a su único Hijo por amor a nosotros, para que Él fuera sacrificado por nuestros pecados. Y ese sacrificio sigue vigente. Cubre mis pecados, cubre los tuyos y cubre los pecados de aquellos que vendrán. Y sigue diciendo el versículo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta última parte del versículo puede dejar muchas respuestas, pero también puede dejar muchas preguntas, ¿cierto? Para aquel que no conoce la palabra. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo me pregunto, pues, ¿no se pierda? Pues, ¿de qué debo ser salvo? Y está hablando de vida eterna. No entiendo nada. Vamos a explicar. Recordemos que estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo en algún momento dejará de existir. El cuerpo, al pasar el tiempo, envejecerá y moriremos en algún punto. La Biblia nos enseña que este no es el final. Al morir, nuestra alma subirá al cielo o descenderá al infierno, dependiendo, claro, de nuestras acciones. Y aquí está la clave. Aquí está la clave. Dios quiere evitar que nuestra alma caiga al infierno y seamos condenados por la eternidad. Él desea que seamos salvos por medio de Cristo para obtener la vida eterna en el cielo. Eso es lo que se está refiriendo esta
última parte del versículo. O sea que Cristo es el único medio para que nosotros podamos ser salvos. Solamente a través de Él podemos ser salvos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la salvación es un acto de gracia, es un acto de misericordia y de amor, tal como lo dice su palabra en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué quiere decir? Por medio de la fe es que nosotros podemos ser salvos. Y eso es gracia, eso es gracia. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que la salvación no se puede obtener por obras aquí en la tierra. No se puede obtener por obras. Es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y a través de esa fe es que salen nuestras obras. Ya entonces, si por ejemplo yo hago caridad sin fe, pues mi alma no será salva por hacer caridad. Entonces lo que debe suceder es que a través de la fe en Cristo Jesús puedo hacer cosas buenas, puedo dar esos frutos, ¿cierto? Es a través de la fe. Es de esa manera en que podemos ser salvos. Ahora, ¿cómo obtenemos la salvación? Bien, para entender y comprender mucho mejor cómo obtener la salvación y qué resultados se obtienen a través de ella, vamos a tomar como ejemplo una historia bíblica. Bien, para entender y comprender mucho mejor, vamos a tomar un ejemplo, una historia bíblica, y es la historia de la mujer que derramó el perfume. Eso se encuentra en el libro de Lucas capítulo 7, versículo 36 y 37. Vamos a leer primero esta historia. Bien, esta historia es muy hermosa. Aquí ocurren diferentes historias. Está la historia de Simón el fariseo y la historia de la mujer. Pero nos vamos a concentrar solamente en la historia de la mujer que derramó el perfume para entender mucho mejor cómo podemos obtener la salvación. Yo lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Lucas capítulo 7, versículo 36 y 37 dice así: Un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer en su casa. Jesús aceptó y se sentó a la mesa. Una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón. Tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús. Ojo, aquí nos presenta la historia de la mujer que derramó el perfume. Una mujer que dice la palabra que era de mala fama, o sea que tenía muchos pecados. Y entonces, aquí está pues lo que podemos llamar como los primeros pasos: oír y creer. Podemos decir que aquella mujer ya había escuchado de Jesús, ya había escuchado quién era Jesús y había escuchado de las obras y las maravillas que él había hecho, ¿cierto? Y entonces ahí está la clave: el oír y creer. Esa mujer decidió ir a donde estaba Jesús. La palabra dice en Romanos capítulo 10, versículo 17: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así dice la palabra. Y entonces esos son los primeros pasos para que nosotros podamos obtener ese hermoso regalo: oír
oír a Cristo. Cristo está tocando la puerta y nosotros lo que debemos hacer, simplemente lo que debemos hacer es abrir esa puerta, oír que el Evangelio aún está. El Evangelio está por las calles, en las iglesias, en nuestro testimonio, y entonces las otras personas pueden oír, ¿cierto? Oír sobre la salvación y sobre ese regalo que da Jesús, ¿cierto? Entonces esta mujer oyó, esta mujer escuchó de que Jesús estaba en la casa de Simón y ella inmediatamente fue. Entonces eso es lo que debemos hacer como primeros pasos, oír y creer. Después, Lucas capítulo 7, versículo 38 dice: y la mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús, y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después les secó los pies con sus propios cabellos, se los besó y les puso el perfume que llevaba. En este momento, la mujer se arrepintió y confesó todos sus pecados. Eso es lo que sigue después de oír y creer. Arrepentirnos y confesar todos nuestros pecados. El libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Romanos capítulo 10, versículo del 9 a 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ojo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces eso es lo que debemos hacer: arrepentirnos y confesar con nuestra boca para que nosotros obtengamos la salvación. Confesar esos pecados que hemos hecho y arrepentirnos de lo que hemos hecho, lo que hemos hecho en nuestra vida y que ha puesto triste al Espíritu Santo y a Jesús. La historia sigue diciendo, Lucas capítulo 7, versículo 44 y 48. Luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. Ella, en cambio, me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Ella, en cambio, desde que llegué a tu casa, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me pusiste aceite sobre la cabeza. Ella, en cambio, me ha perfumado los pies. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Y aquí viene Jesús y le dice a la mujer algo hermoso. Después Jesús le dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Después de que la mujer se arrepintió y confesó sus pecados, ella recibió el perdón. Ella realizó ese acto más por amor que por cualquier cosa. Ella entendió lo que dice la palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ella supo desde ese momento que sus pecados iban a ser perdonados porque ella amaba más al Señor que por cualquier cosa. Ese acto fue más por amor que por cualquier cosa. Toda persona que se arrepiente y confiesa sus pecados recibe el perdón de Dios. El libro de Hechos capítulo 10 versículo 43 dice: de este
dan testimonio todos los profetas, porque todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, todo aquel que se arrepiente y todo aquel que confiesa sus pecados recibe el perdón de Dios. Por eso la mujer recibió el perdón y por eso Jesús le dijo: tus pecados están perdonados, porque ella se arrepintió y confesó todos sus pecados. Ahora, al recibir el perdón de pecados, somos justificados y regenerados. Nuestra vida cambia totalmente. El libro de Tito, capítulo 3, versículo 5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, esa mujer en ese momento fue justificada y fue regenerada. Su alma fue regenerada. Entonces, cuando recibimos el perdón de pecados, número uno, estamos ya justificados, ¿cierto? Estamos justos. Es la justicia o la justificación, es el acto soberano de Dios en el cual Él nos ve justos a través de su Hijo Jesucristo, y de esa manera recibimos la verdadera paz. Y entonces estamos regenerados. Nuestra alma y nuestra vida cambia radicalmente, cambia nuevamente, porque Cristo nos ha lavado con su sangre. Y la historia concluye de una manera muy hermosa. La historia concluye con la manera en que nosotros podemos seguir manteniendo la salvación. Lucas 7, versículo 50 dice: pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. A través de la fe en Jesús podemos seguir manteniendo el regalo de la salvación, y así podemos ser adoptados y ser llamados hijos de Dios. Libro de Juan, capítulo 1, versículo del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, ojo, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, al oír, al creer, al arrepentirnos y confesar nuestros pecados, recibimos el perdón, y así somos justificados y regenerados. Nuestra vida se regenera, y así somos adoptados y ser llamados hijos de Dios. Recibimos el derecho de ser hijos de Dios y herederos de sus promesas. Entonces, esto a grandes rasgos es como los pasos para obtener la salvación. La salvación se obtiene a través de Cristo Jesús, a través de la fe, creyendo que Él es el Hijo de Dios y de que no hay nadie más como Rey, no hay nadie más. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Entonces, entender mucho este tema sobre la soteriología y estudiar un poco acerca de esta rama de la teología nos lleva mucho a comprender más sobre la salvación, nos lleva a comprender más sobre esta obra que hace Cristo Jesús en nuestra vida. Amén.